su Biblia, por allí en la mitad de su Biblia, el libro del profeta Isaías. Es fácil de encontrarlo, uno de los profetas que de alguna manera condensa el obrar de Dios en la antigüedad y también proyectando a cómo Dios sigue actuando aún en el presente. Cuando se toman vacaciones algunos, dice, tengo que cortar con la rutina, la famosa rutina. ¿Qué es la rutina? En definitiva, lo que se hace cotidianamente y que ya no pensás, lo estás haciendo. Si yo les preguntara a ustedes hoy, no de otro lugar, de otro día, ¿qué zapatos se pusieron primero, el derecho o el izquierdo? Ni sabe. No. ¿Vio? Son actos automáticos. Le aseguro que mañana se va a acordar de esto a la mañana. Le va a decir, vio que alguno dice, empecé con el pie izquierdo, ese porque cambió el paso justamente. Pero la rutina tiene que ver con practicar un montón de cuestiones cotidianas. En el trabajo tenés rutinas, en las actividades de la casa, en las tareas de la casa, hay rutinas, hay cosas que directamente ni lo estás pensando, lo estás haciendo, lo vas allí logrando. El problema es cuando esa rutina también se nos pega en lo relacionado a Dios. Y en lo relacionado a Dios nos trae una serie de problemas muy inquietantes. Y capítulo 44 de Isaías, ya creo que lo están encontrando todos, nos va a mostrar justamente cómo Dios se manifiesta y los peligros de caer en esta rutina. Hace algún tiempo, cuando estaba leyendo este pasaje, y a veces los que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, siempre estamos a la pesca de algún versículo, algo que de golpe Dios nos llama la atención y uno dice, qué bueno esto para compartirlo en algún momento. Y lo tenía por allí marcado en uno de esos benditos papeles que a veces tenemos en la Biblia y por tantos lugares que a veces uno dice, ¿y acá qué quise escribir con todo eso? No sé. Pero a veces uno descubre que hasta también escribe en lenguas, ¿vio? Cosa que después uno no entiende. Pero este papel estaba bastante claro, pero releyéndolo en estos días, no me quedé con ese versículo, sino que volví unos versículos atrás, porque creo que nos va a mostrar la palabra de Dios justamente cómo es fácil caer en la rutina espiritual. Y caer en la rutina espiritual es el desierto espiritual. Es afianzarse en las tradiciones. ¿Vio como yo le preguntaba qué zapato se puso primero o qué zapatilla? ¿Y qué sé yo? La verdad que no me acuerdo. Pero en el concepto de la relación con Dios, hay cosas que se pueden terminar haciendo por costumbre, por rutina, por tradición. ¿Y por qué? Porque lo hacían así mis abuelos. Y lo hacían así mis padres. Y eso en realidad nos abre puertas a caminos que nos alejan de Dios. Caminos que no tienen nada que ver con Dios. Y pareciera que estamos tan cerca de Dios. Isaías capítulo 44, si tiene allí la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Dios sigue hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que Dios había elegido. Y aunque esto tiene una proyección de antaño, el pueblo del Señor hoy, ¿sabe quiénes son?
aquellos que son lavados y comprados por la sangre de Cristo, que guardan la palabra del Señor, que creen la palabra del Señor, pero que también esperan la venida del Señor. Entonces esta palabra de alguna manera nos incluye a todos nosotros. Fíjese, continúo con el final del versículo 8, dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos, los que lo hacen, son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, y empieza a detallar algunos trabajos. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, en las brasas, le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. Si no bebe agua, ¿qué dice? Se desmaya el hombre. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, como para tenerlo en la casa. Corta los cedros, los árboles, toma cipreses y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta pino para que éste se fue criando con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse con esa leña. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla aún delante de él. Parte del leño, versículo 16, quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado, se llena la panza, la versión San Roberto dice, y después dice, se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante de esa leña un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, y lo adora, y le ruego diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cociné el pan y cociné la carne y lo comí. Haré del resto de él, de lo que sobró de esas brasas, una abominación. Está hablando de ese ídolo, de esa imagen. Me postraré delante de un tronco, de un árbol. De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Pero seguimos un poquito más. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh Israel, porque mi siervo eres. Dios dice, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob. Y en Israel, en su pueblo, será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a la ciudad de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas serán reedificaré.
que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de un tal Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada. Y también le dice al templo, serás fundado. Amén a la palabra de Dios. En el medio hay un montón de versículos, algunos más lindos que te hagan el subrayarlos. Algunos como para volver a releerlos y decir, qué bueno que está este versículo. Otro que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con todas las cosas? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Dios la ha inspirado. Y Dios la ha guardado. La ha protegido para que llegue hasta nosotros. No para completar un capítulo más de la Biblia, sino que de algún modo nos hable más allá aún de nuestro intelecto, sino que el Espíritu de Dios trabaje a nuestra vida. ¿Por qué no muestra la grandeza de Dios? Pero versículos anteriores que estamos leyendo te habla de la idolatría. El herrero hábil en su trabajo. Aquí tenemos algunos hermanos que son muy hábiles con su trabajo de fuerza, saben de qué manera templar el hierro, cómo doblarlo. Carpinteros tenemos, pero miren, si necesita carpinteros, venga por aquí a la iglesia del Faro. Va a encontrar varios carpinteros buenos. Y todos dicen que esas habilidades, lo que estaban haciendo era para crear una imagen, un ídolo. Terminaban diciendo, este es tu Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios llegó a esta situación? Los que habían conocido el obrar de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, ¿sabe qué le afectó? La rutina. La rutina de hacer las cosas ya sin pensarlo. ¿Iban al templo? ¿Por qué iban al templo? ¿Celebraban las fiestas? ¿Por qué celebraban las fiestas? Y de algún modo, fíjese que dan lugar a lo que era el concepto de dioses de las naciones de alrededor, de los pueblos paganos, de los pueblos que creían que en un tronco podían tener su Dios, que su lugar de adoración podría allí estar representado hasta en una obra de arte. Y uno dice, pero qué barbaridad, ¿cómo llegamos a este punto? La rutina te hace hacer las cosas porque lo haces, sin darte cuenta ante quién estamos, quién es Dios y cómo se manifiesta Dios. Pero mire, hay algo allí, si usted me permite, si tiene allí su Biblia abierta, fíjese lo que está diciendo el versículo 17. El final, dice, bueno, y hace un sobrante de su Dios, un ídolo suyo, el que cocinó, el que hizo un asado. Imagínese que el próximo asado que usted haga a la leña y le quedó un tronquito, dice, bueno, este lo guardo. Y lo tengo no como una estampita, pero ahí tengo mi tronquito, San Tronquito por allí. Esto es lo que está contando, lo que estaba pasando. Pero fíjese lo que está diciendo allí. Y le ruega diciendo, hasta te va a contar cuál es la oración de ellos. Líbrame, porque tú eres mi Dios. O sea, es un ruego, un clamor. Dios, líbrame, vos sos el Dios. Y dice, ¿cómo puedo llegar a esto? Volviendo a releer estos versículos, me acordé algo que pasó en la iglesia de Mozambique hace un mes atrás y un poquito más. Un torneo de fútbol internacional, un campeonato, un mundial. Y de golpe todos estaban ahí ansiosos en Mozambique para que su equipo gane. Entonces surge
las famosas cábalas. Si ganamos, ¿con qué camiseta estabas, che? ¿Qué remera tenías? Listo, esa remera no se toca, no se lava, nada, porque con esa ganamos. ¿Quién estaba sentado? ¿Quién no vino? Bueno, que no venga más ese. Porque si no, ¿viste? Y de a poquito ya no tenés el leño, no tenés el hierro, no tenés la madera, no sos el carpintero, pero de a poquito estamos diciendo, mira, para que nos vaya bien, ayúdanos. ¿Cuál es la cabla? Tengo mi camiseta. Y estaban allí los de Mozambique, viste, todo un mes sin lavar la camiseta, porque era esa. Y vos decís, ¿cómo se pudo llegar a confiar en las cábalas? Y de eso podemos hablar de la cintita roja, podemos hablar del lugar donde me siento, del lugar de lo que tengo, y un montón de cosas donde la confianza en Dios, el Dios de la Biblia, de a poquito se fue corriendo, se fue desplazando. Pareciera que otras cosas son más novedosas, son más importantes. Y no te das cuenta. Vos fíjate que está hablando allí que llega el momento donde esa idolatría, no importa cómo se llame, y vos fíjate qué interesante, el concepto de idolatría es aquel elemento, figura, persona, que de golpe se le termina rindiendo culto como una deidad. Claro, en el tiempo de Isaías, y bueno, estaba el culto a Moloc, el culto a los Baales, el culto a no sé cuánto, pero la idolatría va cambiando y se va ayornando en cada cultura, en cada generación. Y aunque hoy no tengamos a Baal, a Moloc y a todos los del Antiguo Testamento, tienen otra figura. Y a veces lo tenés capaz como una estampita, como alguna foto o alguna actitud, el leño diferente. Y uno dice, la rutina me hizo sacar la confianza en el Dios verdadero y me puso a mirar en otro lado. Vos fíjate que el versículo 18, 19, en adelante allí, está hablando que produce ceguera espiritual, ignorancia. Establece la mentira. O sea, esta gente lo que terminaba viviendo, ¿sabes qué era? Una mentira. Una gran irrealidad. Entonces el día que te pasa algo, buscamos el culpable enseguida. ¿Por qué? No me puse la camiseta esa. Mamá, ¿para qué lavaste la camiseta esa? En el plano espiritual puede ser más grave y mucho más peligroso todas estas situaciones. ¿Cómo romper la rutina? La rutina en el trabajo, voy a decir, bueno, me voy unos días de vacaciones. La rutina en las cosas de la casa, voy a decir, bueno, a ver si distribuimos las tareas diferentes. Pero en el concepto espiritual, ¿cómo romper la rutina? De hacer las cosas porque lo haces. De ir a la iglesia porque llegó el día y tengo que ir. Fíjese, si tiene allí la Biblia, versículo 21, Dios empieza a mostrarnos cómo no quedarnos en esa rutina. Cómo empezar realmente a buscar de Dios. Y fíjese lo que dice versículo 21. Acuérdate, a ver, acá no es de decir, bueno, a ver si me viene este pensamiento. No, acuérdate, te está diciendo, me lo está diciendo a mí, pongamos a pensar, utilicemos nuestra cabeza, es el acto voluntario para ver qué es lo que Dios quiere decirnos. No está basado en el sentimiento, no está basado en la casualidad, justo se me cruzó este pensamiento, no, sino es el acto voluntario que tiene que ver con nuestra mente entregada al Señor. Acuérdate de estas cosas, porque mi siervo eres tú, yo te formé. Primer punto, Dios no solamente es el creador
del ser humano. No solamente la vida viene de parte de Dios. Está bien que ha intervenido papá, mamá, formamos parte de esa cadena humana, pero quien está allí al mando de todas las cosas es Dios. Pero no solamente es el creador, sino dice, te formé. Que la formación tiene que ver con, a ver, ¿qué es lo que Dios va disponiendo para cada una de nuestras vidas? ¿Por qué Dios dispone que podamos tener tal gusto, tal idea? Allí está Dios, está la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios a uno le da dones diferentes, talentos diferentes? Tiene que ver con la formación. Dios va armando la vida de cada uno y va encaminando. Y eso es lo primero que empieza a mostrarnos, que decirnos, entonces lo que me pasó no es obra de la casualidad, sino que Dios tiene la última palabra, que Dios está en el control de todas las cosas. Muchas veces vivimos con miedos, con desafíos, decir, ¿y cómo hacemos hacia adelante? ¿Qué va a deparar esta vida? ¿Qué nos va a pasar este año? Permítame decirlo de esta manera, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Puede decir amén a esto? Dios sigue formando a su pueblo, a sus hijos. El tema es que somos bastante cabezas duras, pero fíjese, Dios forma con un propósito, porque inmediatamente dice, mi siervo eres tú. Y el propósito del Señor justamente tiene que ver con esto, de que realmente cada uno debe estar al servicio del Señor. Efesios 2:10, hay un versículo. En ese capítulo habla de que nuestra salvación, la salvación de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, y cuando uno dice aceptamos a Jesucristo, es que reconocemos que por nuestros medios no podemos alcanzar la salvación, sino que solamente por Jesucristo, por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y muchos dicen, bueno, pero entonces yo no tengo el don, a mí no me toca. No está hablando de eso, sino que el don de Dios es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Se acuerda Jesús y la mujer samaritana? Cuando está esa discusión casi diciendo cómo hay que adorar a Dios, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te lo daría. El don de Dios, la salvación viene por Jesucristo. Versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el servicio a Dios, las cuales Dios preparó de antemano. No de lo que hemos vivido ahora en estos últimos días. No, hay un propósito de Dios y tiene que ver con esa formación, ese plan de Dios. Aún antes de que el mundo sea mundo, Dios tiene un propósito, un proyecto. ¿Para qué? Para que anduviésemos, para que tu vida, mi vida, el transitar diario sea de acuerdo a ese propósito. El pueblo de Dios de golpe quedó de alguna manera atrapado en esa telaraña de la idolatría. El tronco, el hierro, la estampita, las brasitas, lo que sea. Y Dios dice, mira, hay algo que no te tenés que olvidar. Hay algo que lo tenés que tener presente. Yo soy el que te formo con un propósito. Tú eres mi siervo. Y fíjese, allí, la última frase del versículo 21 del capítulo 44 de Isaías. Y no te olvides. Casi como, yo lo noto en mi Biblia como subrayado, como Dios diciéndome, mira Roberto, vos sos un cabezón. Te olvidás las cosas, mirás otras cosas. No te olvides. Tenelo presente. Tener presente el obrar, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese qué interesante. Dios no solamente establece su propósito, sino que Él garantiza una nueva vida en relación con Él. El versículo 22 dice, yo deshice como niebla,
Yo desarmé aquellas cosas que eran la rebelión, la rebeldía contra Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios y que todos habíamos pecado y estábamos destituidos, expulsados, alejados de la gloria de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Y cuando se nos olvida eso, cuando se nos olvida por qué venimos al Señor, por qué nos congregamos, por qué dependemos de Dios, por qué oramos, porque la oración básicamente es depender de Dios. Cuando orás pidiendo la bendición de Dios por los alimentos, estamos diciendo, Señor, gracias, pero pedimos que vos los bendigas. Dependemos de que los bendigas. Cuando estamos por emprender un viaje, decimos, Señor, guárdanos. Dependemos de ti, Señor. La dependencia de Dios. Pero a veces lo olvidamos. Pero ese yo soy el que deshago como niebla. Para aquellos que le ha tocado viajar, uno de los peligros en la ruta, sobre todo a la madrugada, en esta época no tanto, pero dentro de algunos días cuando empiece el frío, la neblina. ¿Vio qué feo que es? Qué peligroso que es. Alguien alguna vez me enseñó y dice, mira, cuando manejes y haya neblina, vos tenés que mirar, claro, vos querés mirar, te refregás los ojos, pero es como una pared blanca allí. Y si es medio de noche, prendiste las luces altas, peor, ¿viste? Medio como que te rebota. Alguien alguna vez me enseñó y dice, para manejar en la neblina, vos tenés que mirar la banquina. Ahí, la banquina, ahí cerquita, cerca tuyo. Pero a veces en nuestras queridas rutas de Argentina, ¿qué banquina estamos hablando? ¿Tú sabes si está en la banquina, en medio del campo o dónde está? A veces es imposible. Pero cuando el sol empieza a salir, empieza a calentar la superficie de la tierra, parecía, ¿y dónde se fue toda esta neblina que parecía tan espesa? Mis rebeldías, nuestras rebeliones contra Dios, esa enemistad contra Dios era así, de esa manera. Pero cuando vino Jesucristo, ese sol de justicia, gloria a su nombre, fíjese, Él alumbró. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Esas rebeliones, porque el diablo fue el autor justamente de toda esa rebelión. Por eso el versículo 22 prorrumpe como una alabanza, como una invitación a adorar. Y dice, bueno, cante la tierra, canten los árboles, alabe toda la creación al nombre de Dios. ¿Por qué cantamos de Dios? ¿Por qué proclamamos la grandeza de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios es fiel, porque Dios cuida a su pueblo, porque Dios sostiene a su pueblo, porque Dios perdona nuestros pecados. Por eso esa invitación. Y los versículos, y usted me va a preguntar, y bueno, ¿cuáles eran los versículos que vos tenías subrayados a partir del 24? Y fíjese lo que dice allí el 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dios se da a conocer. Dios no se esconde. Dios manifiesta quién es. Y acá no solamente te está diciendo yo soy el Dios todopoderoso, si podemos allí analizar esa palabra, yo soy Jehová, sino le está diciendo yo soy tu Redentor. Y cantamos, ¿vio? Cristo es mi Redentor. Y el concepto de Redentor tiene que ver con pagar un precio. De pagar un precio. Si el Señor, creador de todas las cosas, dijo, sea la luz, y fue la luz, y los árboles produzcan fruto, y los árboles produjeron esto. Si a los animales le fue dada la orden, Génesis capítulo 1, que se multipliquen, que crezcan, que llenen la faz de la tierra, y así fueron. ¿Por qué Dios
con su palabra de poder y de autoridad, no dijo, sean salvos. Si Él es el Dios Todopoderoso. Si Él podía haber dicho, sean salvos todos. La salvación de nuestras vidas tuvo un costo. Y ese costo fue pagado por Jesucristo nuestro Señor, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso está diciendo, yo soy tu Redentor. Yo fui el que pagué la deuda. Esa palabra Redentor nos hace acordar una historia para aquellos que conocen la Biblia, y si no, le animo que en estos días vuelva a releer el libro de Ruth. Una historia, mire, si les gusta la historia de amor, ahí tiene el libro de Ruth, 4 capítulos solamente. Porque aparece la historia de alguien que estaba muy necesitada. No le voy a, como dicen los jóvenes, no se lo voy a espoliar, pero aparece alguien que termina salvando a la viuda pobre. Y alguien que se llama el Goel, el Redentor, se casa con ella, vio, casi parece un cuento de hadas, paga las deudas, asume todo el costo. Eso es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, por amor. De tal manera amó Dios al mundo, nos amó a cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes decir gloria a Dios por esto? Yo soy tu Redentor. Dios se da a conocer, pero Dios también se da a conocer, porque ahí está diciendo, yo fui el que extendí los cielos, yo fui el que hice la tierra. Para aquellos que se van de vacaciones, para aquellos que nos ven a través de las redes, a través de las vacaciones son un momento espectacular para ver cómo Dios habla también a través de la creación. A veces no nos damos cuenta. Ya me imagino que alguno que recién volvió dice, y ahora me lo dice, pastor, me toca ir de vuelta de vacaciones. Esperé que todo lo demás no fuéramos. Pero ver las estrellas, la dimensión de todas esas estrellas y galaxias son que están allí, y esa sincronización. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado, ¿se acuerda? Muchas veces y de diferentes maneras. Dios no solamente habla de una vez, de muchas maneras y de diferentes. ¿De qué manera le hablamos a nuestros hijos? Vio que nuestros hijos se dan cuenta cuando estamos enojados, porque el tono de voz, porque una cosa es hablarle así y otra cosa le decimos, vení, sentate un ratito que quiero hablar con vos. Ya dice, acá se arma. Y si lo llamas por los dos nombres, ya viste, ya están buscando la salida por otro lado. Generalmente comienza el preámbulo diciendo, espera que yo te explico. Y si yo todavía no dije nada. Dios habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras. Y a veces Dios nos habla con ese silbo apacible. A veces Dios nos habla en alguna sacudida. A veces Dios nos habla en medio de la misma tormenta. ¿Se acuerda del libro de Job? Hombre sufriente y doliente sin encontrar la explicación. Dice, y Dios se le presentó en medio del torbellino, dice la versión Reina Valera. En otra versión dice, en medio de la tormenta. Para mis queridos hermanos que están pasando por un momento difícil, no sé si están aquí o están allí en la distancia, y a veces la tormenta te golpea, tener la certeza que Dios está cerca también para hablarte. Solo tenemos que decirnos, Señor, dame oídos claros a tu voz, a tus propósitos. Y Dios se da a conocer y Dios muestra justamente de su obrar, de su misericordia, de su bondad. Pero fíjese lo que dice por allí, versículo 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoregos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Dios marca la diferencia con los charlatanes de turno. Permítame decirlo de esta manera.
los que no conocen a Dios, los que no saben del amor de Dios, los que no saben de esa misericordia de Dios, meten a todos en la misma bolsa. ¿Vos te hace bien ir a la iglesia los miércoles? Bueno. A otro le hace bien ir a, qué sé yo, a hacer una peregrinación, una procesión, y pareciera que todos estamos en la misma bolsa. Hay una historia en 2 Crónicas 32, tarea para el hogar, después usted lo lee, donde el pueblo de Dios, justamente, Jerusalén, estaba rodeado de enemigos. Y un tal Senaquerib, el malo de la película, viene con todo ese ejército y el tipo hace un sitio. Y cuando hace el sitio, nadie entra, nadie sale. Y empieza una presión psicológica, con preguntas para que todo el mundo pueda escuchar y se arme toda la trifulca interna y nadie sepa. Y una de las objeciones que le dice: ¿quién es el Dios de ustedes?, le dice al pueblo del Señor. ¿Acaso es diferente? Y empieza a mostrar con todas las naciones donde él fue ganando, conquistando. Dice: ninguno se pudo resistir. ¿Ustedes creen que van a ser diferentes? El que no conoce a Dios mete a todos en la misma bolsa. Pero permítame decirlo de esta manera: Dios es único, y el único eterno y todopoderoso Dios. Es el único. Entonces, no es una mezcla más de distintas religiones, ideas y no sé cuántas cosas más. Pero sí, en medio de tanta confusión debe estar el pueblo del Señor, dispuesto como Daniel y sus compañeros en Babilonia, cuando lo llevaron cautivo, capítulo 1, y medio como que había que demostrar que el Dios de él era diferente, porque él se plantó y dijo: nosotros no queremos comer de la comida del rey, comida que había sido ofrecida a los ídolos, a los paganos, algo que no podía comer el pueblo de Dios. Y dice: examínenos después, pruébenos. Él estaba dispuesto a decir: fíjense si nuestra confianza en Dios es hueca, es como la de todos los demás, o nuestra confianza sigue siendo real para testimonio y gloria en nuestro Dios. Dios se da a conocer y manifiesta su grandeza. Pero muy rápidamente vamos yendo allí. Dios envía su palabra. Dice: yo despierto mi palabra. Ese despierto. Algunos necesitan despertador. Y algunos más de un despertador. Y algunos necesitan el despertador del despertador del despertador. Otros ya con los años, ¿vio?, ya nos vamos levantando solos. Pero ese despierta es la palabra de Dios, llega en el momento justo, preciso, exacto, a tiempo. Dios nos sale al encuentro. Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. Ni los que estamos aquí, ni los que nos ven a través de las redes. Dios está allí y envía su palabra con un propósito perfecto, preciso. Esa palabra que es clara. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante hacer nuestra la palabra de Dios en lo cotidiano. Por eso incluso ese almanaque que usted se llevó para fin de año y que le está marcando que hoy es 18, que ese versículo no lo busque como un horóscopo, sino que ese versículo nos lleve a orar, a decir: Señor, que esto sea una realidad en mi vida, que esto sea una realidad entre tu pueblo, entre tu iglesia. Es un mensaje. El mensaje de Dios, por más que muchas veces sea duro y lleve a las personas al arrepentimiento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, es un mensaje donde Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando Isaías recibe esta palabra, parecía que la vida continuaba como cualquier año más.
como cualquier otra cuestión, la rutina de la vida estaba allí. Y de golpe le está diciendo, yo voy a volver a reconstruir Jerusalén. Yo voy a volver a que se vuelva a reconstruir los muros. Que el templo se vuelva a reconstruir. El templo estaba allí. La ciudad estaba allí. De algún modo, Dios estaba diciendo, algún día esto no va a estar más. Pero mi palabra sigue siendo fiel. Y mi obrar sigue siendo vigente en su tiempo, en cada generación. Dios sigue siendo fiel. Y ahí aparece este nombre particular que de golpe, hoy uno de los hijos de Messi lleva ese nombre, pero de golpe se puso de moda, un tal Ciro. Hace algunos años yo solamente conocía uno solo. Y ahora ya conozco dos. Cuando Dios le da esta palabra, ni siquiera habían nacido los padres de Ciro. Ni siquiera habían nacido los abuelos de Ciro. Exactamente 176 años antes. Y ves cómo Dios le está diciendo algo que va a pasar dentro de 176 años. Sí. Porque Dios no deja a su pueblo librado a caminar en medio de esta Babilonia. Y arreglate como puedas, hermano. Venía el miércoles, orame, cantame y arreglate como puedas. Dios anticipa a su pueblo lo que va a suceder. Los acontecimientos que Dios ya lo sabe. Por eso no lo sorprende absolutamente nada. Y aunque hayan pasado tantos años, tantas situaciones, y es otro concepto, otra cultura, Dios sigue cuidando a su pueblo. Dios sigue cuidando a sus hijos. Y su palabra sigue hablándonos para fortalecernos, para animarnos en la fe. No para que nuestra fe sea algo de la rutina, que después terminamos guiándonos, empujados para cualquier lado por ideas de otros, por costumbres, por tradiciones, cosas que nos terminan alejando de Dios. Por eso la palabra de Dios nos sale al encuentro. Esa palabra de Dios nos muestra y Él sigue hablando y diciendo, yo creé absolutamente todo, puedes disfrutarlo. Puedes ver una mañana de estas cuando vas al mar, ese amanecer. Si vas a las montañas, ver la grandeza, la inmensidad de la creación de Dios. Si no puedes irte de vacaciones, mira las hormigas que te comen el rosal. Que también Dios habla a través de esas hormigas. Y antes que las mates y le pongas el veneno de boda que sea por internet, que puedas ver, ¿qué le dio inteligencia a la hormiga? Para que todas juntitas en hilera en una noche te poden todo el rosal. Todo eso habla de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios. La rutina en lo espiritual apaga nuestra confianza en Dios. Nos ahoga en tradiciones, en costumbres, en formatos, en estructuras que nada son. Son vanas y no tienen ningún sentido. Pero la palabra de Dios llega en el momento justo, preciso. Y Dios nos dice en esta noche, yo soy el que te formé. El que te estoy formando. Lo que va a pasar este año, tranquilo, hay cosas que nos van a sorprender, pero Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Podés creerlo en esta noche? Porque Dios está allí trabajando. Yo soy justamente el que está obrando en medio de esas situaciones y Él dice, tú eres mi siervo, no te olvides. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos ponemos de pie, por favor. Algunas obras se ven y la ven los demás.